Continuando con los hechos objeto de prueba, tal como veníamos viendo, estos tienen que ser afirmados, conducentes, controvertidos y admisibles. Pues bien, existe una serie de hechos que, debido al conocimiento que se tiene de ellos, están exentos de prueba. Estos son denominados hechos notorios y son los que, en relación a determinado lugar, a determinado tiempo, en determinado sector de la comunidad, resultan conocidos, en el sentido que hay una uniformidad de cómo sucedieron y de que efectivamente sucedieron. De modo tal que quedan eximidos quienes los invoquen como fundamento de su pretensión de probarlos, de acreditarlos. No es que el juez recurra a su saber privado para acreditar estos hechos, aunque por ser parte quizás de esa comunidad lo conozca. En este sentido, el hecho queda exento de prueba no porque el juez lo conoce particularmente, sino porque es de público conocimiento en el sector de la sociedad donde se está tramitando, donde se está llevando a cabo ese proceso, donde se originó, donde sucedió ese hecho. Esto no releva a la parte de la obligación de afirmar el hecho y de explicar cómo se relaciona ese hecho con la pretensión. El hecho que es fundamento de la pretensión es un hecho notorio, está exento de prueba de ser así, pero no le escapa a la parte explicar cómo sostiene la pretensión ese hecho. Bien, piensen en la cuarentena actual, es decir, el hecho de que estamos todos en general en cuarentena y que tenemos restricciones para transitar y para movernos y que debemos tomar precauciones para circular, es un hecho notorio. En este lugar en particular, si cada provincia empieza a administrar esta cuarentena de distinto modo, y bueno, en cada provincia podrá ser un hecho notorio esa particularidad, esa generalización que se haga en ese sector y quizás no en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, el hecho notorio tiene que ver con un lugar, un tiempo determinado, con un sector de la comunidad mayor o menor, en donde reine un convencimiento general y uniforme respecto de ese hecho. Y por lo tanto, está exento de prueba. Otra categoría de hechos son los evidentes. Los evidentes son similares a los notorios, pero se distinguen en que son generalizables, son universalizables, es decir, no admiten ninguna duda en casi todos los lugares. Por ejemplo, el principio de la lógica, que el todo es mayor que la parte. Nadie va a discutir que el todo es mayor que la parte ni aquí, ni en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos. La ley de gravedad, los efectos de la ley de gravedad, que las cosas si las dejamos caer se caen y por lo tanto si solté un armario 4 pisos arriba no podía desconocer que iba a caer arriba del auto de mi vecino que estaba estacionado en la puerta. O sea, no hay que probar la ley de gravedad, es un hecho evidente. Bien, estos hechos entonces dijimos quedan exentos de prueba, no porque haya conflicto entre las partes, puede haber discusión entre las partes, sino porque hay convencimiento pleno respecto de su conocimiento y no se exime a la parte de afirmarlos y de relacionarlos con la pretensión. Otra categoría de hechos que quedan exentos de prueba es cuando hay una presunción legal. La presunción legal lo que genera es una inversión de la carga de la prueba. Es decir, si tenía que probar la parte actora, si tenía que probar la parte actora y hay una presunción a su favor, en este caso entonces quien tendrá que desvirtuar esa presunción, si es iuris tantum, es decir, si admite prueba en contrario, será la demandada. Por ejemplo, si tenemos un daño causado por las cosas, el dueño o guardián es responsable. El demandado, dueño o guardián es responsable. Entonces,
el actor no es el que tiene que probar que hay responsabilidad en cabeza del dueño guardián que ocasione un daño con las cosas, porque hay una presunción legal a su favor. Pero esa presunción es iuris tantum, admite prueba en contrario. Entonces será el demandado el que tendrá que acreditar el eximente de responsabilidad de esa prueba, que es que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta. Esto lo tienen ustedes en el 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, una presunción legal que invierte la carga de la prueba, pero que admite a su vez prueba en contrario. Tenemos también como presunciones legales las de pleno derecho, las iure et de iure. Estas no admiten prueba en contrario. Acá el legislador le pone un peso a la prueba directamente y establece que, conocido determinado hecho, se tiene por cierto otro hecho, sin admitir prueba en contrario. Por ejemplo, que a los 18 años se adquiere plena capacidad. No podemos discutir esto. Si no está declarado incapaz o no está restringida su incapacidad por una sentencia judicial, a los 18 años tiene plena capacidad. Es una presunción legal. No se admite prueba en contrario. Bien, otros hechos que están exentos de prueba son los que han sido reconocidos expresamente por las partes. Es decir, si la parte actora en su demanda afirma la existencia de un hecho que empieza por confesar, acuérdense cuando vimos efectos de la interposición de la demanda, vimos que uno de los efectos procesales de la interposición de la demanda es la confesión que hace el actor respecto a los hechos que articuló, que alegó, que afirmó en la demanda. Si cuando contesta el demandado reconoce expresamente esos hechos, esa confesión es plena y el hecho queda exento de prueba, queda fijado para el proceso, salvo que se trate de un hecho indisponible. Cuando hay confesión de ambas partes, pero el hecho es indisponible por una cuestión de orden público, igual habrá que probarlo, porque no está permitido disponer de ese hecho y en ese sentido no corre esta posibilidad. Pero si los hechos están reconocidos, también quedarían exentos de prueba. Bueno, tenemos que ver ahora para qué se prueba. Habíamos dicho que trataríamos a lo largo de esta charla de dar distintas respuestas a distintos interrogantes, y uno de ellos era ¿para qué se prueba? Y esto nos lleva a tratar de indagar cuál es la finalidad de la prueba. ¿A qué apuntamos cuando probamos? ¿Qué finalidad perseguimos? Ya vimos que el objeto de prueba son los hechos y aclaramos afirmaciones de las partes relativas a hechos. Ahora bien, ¿qué finalidad tenemos? A través de la prueba buscamos acceder a la verdad material, a la verdad real, a la verdad verdadera, entre comillas, o a través de la prueba tratamos de acercarnos lo más posible a esa verdad material, pero para formar el convencimiento del juez. Bien, sabemos que los hechos, como dijimos ya en clases anteriores, se pueden definir como acontecimientos del devenir mundano, o sea, son sucesos que ocurren en el mundo. Sabemos que percibimos esos hechos por los cambios en los objetos. Sabemos que los objetos pueden ser reales o ideales. Los reales están en el mundo exterior, pueden ser percibidos a través de los sentidos, esos cambios que se suceden. Los objetos ideales están más en el interior de la persona, lo dice Falcón, tienen que ver con el registro que se realiza de los hechos en su mente, pero ambos hechos requieren, como dijimos por el principio dispositivo, ser narrados por las partes, ser afirmados por las partes, lo cual de alguna manera ya cuando lo incorporamos al proceso lo permite o
puede suceder que se genere una distancia con la verdad verdadera del hecho, por decirlo así. Entonces, en el plano procesal, si bien tenemos que tener como norte, lo dice la Corte, alcanzar la verdad jurídica objetiva, debemos contentarnos con una posibilidad de acceder a la certeza en el mayor grado posible. Es decir, vamos a obtener una verdad formal basada en leyes jurídicas que son las que gobiernan la producción de la prueba, que en un alto grado de probabilidad nos permita o le permita al juez formar su convicción respecto de cómo sucedieron los hechos. Ustedes saben que el juez tiene que, a lo largo del proceso, fijar los hechos. Esto de fijar los hechos tiende a que los pueda establecer para verificar si existe una norma jurídica que los contemple como antecedente de su aplicación, y en ese caso elevar los hechos a través del proceso de subsunción jurídica al que ya hicimos referencia, elevarlos a la norma jurídica y sacar de esa norma general y abstracta una norma particular que resuelva el caso, que es la sentencia. Por eso es que las partes deben probar, porque tienen que atender a la finalidad de la prueba, que es la de convencer al juez, que dijimos resulta ajeno a los hechos respecto de cómo sucedieron. Cada parte, por supuesto, va a través de los medios de prueba correspondientes buscar extraer de las fuentes de prueba del mejor modo posible el conocimiento para procurarle la convicción al juez respecto de cómo sucedieron esos hechos. Pensemos nosotros que cuando percibimos a través de los sentidos el cambio que el hecho produce en un objeto, el hecho ya sucedió. Es decir, nosotros sabemos que sucedió un hecho porque se modificó algo en el mundo exterior. Generalmente, ya dijimos, a través de la fijación en fuentes de prueba, de huellas o registros que después vamos a consultar y vamos a extraer. Pero el hecho ya pasó. Entonces, pretender que a través del proceso civil y comercial, donde el juez no es un investigador de los hechos como en el proceso penal, donde rige el principio inquisitivo, sino que el juez tiene que estar a los hechos afirmados y tiene que depender de los medios de prueba ofrecidos por las partes, si bien tiene, convengamos, las medidas para mejor proveer que establece el artículo 36 en el inciso cuarto, que le permite efectuar diligencias para esclarecer la verdad de los hechos conducentes y controvertidos sin violentar la igualdad de las partes en el proceso. Pero fíjense ustedes que cuando el juez puede establecer la verdad de los hechos y recurrir a medidas para mejor proveer, tiene que atenerse a los hechos conducentes. Y esos hechos conducentes los trajeron las partes. Es decir, lo que no podría el juez es ir a investigar a través de estas medidas para mejor proveer hechos que no fueron traídos al proceso por las partes. Sí puede citar un testigo para cargarlo con otro testigo, hacer comparecer a las partes, a los peritos, etcétera, un reconocimiento, alguna reconstrucción de algún hecho, porque no le quedó claro, por ejemplo, lo que surge de algún medio probatorio producido en el proceso. Pero lo que no podría hacer, sin violentar el derecho de defensa en juicio, es el juez civil, donde rige el principio, reitero, dispositivo y rige el principio de congruencia, que le impone al juez atenerse cuando falle a las pretensiones de las partes, y que estas pretensiones de las partes incluyen los hechos que fundamentan esa pretensión. Entonces el juez civil y comercial está encorsetado, está atrapado en esta situación y no puede ir más allá que lo que las partes le llevaron a su conocimiento. Piensen ustedes que el juez sí puede, y lo vimos ya al ver el desarrollo de la audiencia preliminar, fijar los hechos. El juez puede fijar los hechos
que él tiene como conducentes, como pertinentes para resolver la cuestión, sin violentar el derecho de defensa, porque también a través de la fijación de esos hechos, si deja de lado algunos que son esenciales para resolver el caso, puede ocasionar un gravamen irreparable y sería objeto de esta resolución que excluye arbitrariamente hechos esenciales para la causa de recurso de apelación. No estaría comprendido, esta cuestión no estaría comprendida dentro del 379 que vamos a ver después, que dispone la inapelabilidad respecto de resoluciones del juez que tengan que ver con la producción, denegación o sustanciación de pruebas. Es decir, en la audiencia preliminar el juez fija los hechos y después dijimos también y vimos también que establece a través de qué medios de prueba se van a acreditar esos hechos. Cuando fija los hechos, si violenta el derecho de defensa, esa resolución sería apelable. Pero cuando establece los medios probatorios por el 379, sería inapelable. Entonces, convengamos que el juez, obviamente que como director del proceso, tiene facultades y las debe ejercer. Es más, ahora con la reforma, las que antes eran facultades son deberes. Es decir, el juez tiene el deber de actuar de esta manera que estamos diciendo, pero siempre con un límite, amparado en las garantías constitucionales que tienen las partes, no violentar el derecho de defensa, no violentar la igualdad de las partes en el proceso. Bien. A ver, entonces, estamos viendo la finalidad de la prueba y dijimos que era formar la convicción del juez. Ahora, en virtud de estas cuestiones que estamos considerando, de que las partes llevan afirmaciones de hechos al juez, en virtud que las fuentes de prueba y los medios de prueba son falibles, tenemos que considerar que podemos solamente pretender alcanzar la certeza con el mayor grado de probabilidad de que los hechos hayan ocurrido en virtud de lo que estamos fijándolos a través de los medios de prueba. Pero no podemos asegurar que esos hechos así acreditados respondan a la verdad jurídica objetiva, es decir, que hayan sucedido en el pasado tal y como se prueba en el proceso judicial. De ahí que la finalidad de la prueba, aunque debería ser acceder a la verdad jurídica objetiva y debe ser, se contente con dejar de lado a veces esa verdad verdadera o material y acceder a una convicción en relación a una verdad establecida en función de leyes jurídicas que gobiernan la prueba, pero que le permitan al juez tener por formada su convicción con un grado de certeza suficiente para fijar los hechos y en su momento aplicar las normas que correspondan para dictar la sentencia que resuelva el conflicto. Bien, tenemos que ver también quién debe probar, que era otra de las preguntas que nos habíamos hecho. Y para eso tenemos que recurrir a las reglas de la carga de la prueba, que están en el 377 del Código Procesal. ¿Qué son estas reglas de la carga de la prueba? Bueno, estas reglas imponen determinada actividad en cabeza de la parte y por otro lado establece una pauta que debe seguir el juez cuando la prueba que se produjo en el expediente es incierta, está incompleta o directamente es inexistente. Es decir, por un lado le dice a la parte, usted tiene la carga de probar. ¿Qué es la carga? Ya vimos que la carga es un imperativo en el interés propio. A lo largo del proceso, básicamente, no existen obligaciones, que son anteriores y posteriores, o sea, nacerán con la sentencia en cuanto a pagar la condena, las costas, etc. Y anteriores en cuanto a que había un vínculo que nos constreñía a hacer algo a favor de otra persona, que no lo hicimos y que mereció el reclamo y el inicio de un proceso judicial, donde se establece una relación jurídica procesal distinta a la relación jurídica sustancial anterior. Y en esa relación jurídica procesal rige un concepto de carga. Es decir, yo tengo la
facultad, tengo el imperativo al mismo tiempo de hacer algo. Si no lo hago, no voy a ser obligado a hacerlo, no voy a ser compelido a hacerlo. Es decir, si yo no pruebo, si no notifico al testigo, si no libro el oficio, si no pago el adelanto de gastos para el perito, no voy a ser obligado. Pero voy a tener que soportar las consecuencias de mi actuar omisivo, en el sentido que voy a ser perjudicado procesalmente debido a la omisión en la que incurrí. Las leyes o las reglas de la carga de la prueba establecen entonces hacia las partes, indican quién debe probar, y hacia el juez le establece el mecanismo, los pasos a seguir en el supuesto que la prueba no se produzca, sea incompleta o sea deficiente. ¿Por qué? Porque las reglas de la carga de la prueba, si la prueba se produce adecuadamente, no tienen razón de ser. Vamos a ver después que tenemos un principio de adquisición probatoria en el sentido que, ofrecida la prueba por cada una de las partes, una vez que esa prueba se produce, la prueba se adquiere para el proceso. Y no podría la parte, por ejemplo, que ofreció un testigo, una vez que éste declaró, dado que lo hizo en su contra, ahora desistirlo, es decir, como yo lo ofrecí, lo desisto. No, la prueba una vez que se produce, se incorpora al proceso y está a disposición del juez para formar su convicción. De este modo, entonces, no es disponible para las partes. Pues bien, decíamos entonces que si la prueba se produjo, no tiene sentido ver quién la produjo, porque el juez no va a tener en cuenta quién produjo la prueba, sino que va a ver si puede sacar una certeza respecto de ese medio probatorio en cuanto a cómo sucedió un hecho, independientemente de quién lo haya aportado. Ahora bien, cuando la prueba es insuficiente, cuando no se probó o cuando hay dudas, es cuando el juez dice quién debía probar. Y estableciendo quién debía probar a través de las cargas de la prueba, si no probó, le hace pesar las consecuencias de esa omisión, de esa negligencia, etc. Y en su caso, si debía probar el actor y no probó, los hechos fundamentales donde se asentaba su pretensión, desestimará la demanda. Es decir, las reglas de la carga de la prueba le impiden al juez absolver la instancia, le impiden al juez decir, yo no puedo fallar porque no tengo elementos suficientes. Es decir, el juez civil y comercial, en el proceso civil y comercial de la nación, tiene que dictar sentencia, haciendo lugar a la demanda en todo o en parte o rechazándola. No puede absolver la instancia en el sentido de decir no puedo fallar. ¿Por qué? Porque tiene esta regla de la carga de la prueba. Entonces la regla de la carga de la prueba es decir, si este señor, si no probó el actor y debía probar, rechace la demanda. Si quien no probó es el demandado y debía probar, haga lugar a la demanda. Ahora bien, ¿qué es esto de las reglas de la carga de la prueba? El 377 del Código Procesal, que como siempre lo tengo al lado mío, establece en la primera parte que le incumbe la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho controvertido, o de un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer. Es decir, parecería por la primera parte del 377 que tiene que probar quien afirma un hecho. Les adelanto que la regla de la carga de la prueba surge del segundo párrafo del 377, donde se sostiene que cada parte debe probar el antecedente, el presupuesto, de hecho, de la norma en que fundamenta su pretensión o su defensa. O sea, el presupuesto de hecho que requiere la norma que estoy invocando para reclamar mi pretensión, o bien el presupuesto de hecho que requiere la norma para la defensa en el caso del demandado, es el que debe probar cada parte. El primer párrafo, sostiene Palacio, significa que exime de la carga de probar a quien se limita a negar el hecho
positivo o negativo afirmado por el contrario. A ver, si tenemos un caso donde el actor afirma la existencia de un hecho y el demandado simplemente lo niega, el demandado no debe probar esa negativa, debe probar el que afirmó ese hecho. Pero acto seguido nos dice y nos sienta en el segundo párrafo el principio en materia de carga de la prueba. Veamos un ejemplo. Si tenemos un contrato donde una parte reclama el pago de una suma por un trabajo que hizo conforme a un contrato. La parte demandada niega lisa y llanamente los hechos, es decir, yo no me relacioné con este señor, y niega la firma de ese contrato. En este caso, la parte actora tendría que probar el antecedente de hecho de aplicación de la norma que funda su reclamo. Esto es la existencia del vínculo, la obligación que nace en cabeza del demandado. Pero el demandado que se limitó a negar no tendría que probar tal negativa. Ahora, en el mismo supuesto, el demandado, cuando contesta demanda, reconoce el contrato de locación de obra, digamos, donde había que hacer algún banco de plaza, y dice, yo le pagué al actor. Fíjense ustedes que en ese caso el actor estará eximido de probar, porque se lo reconoció el demandado el contrato y reconoció la obligación, y en este caso será el demandado que afirmó un hecho distintivo de la obligación que había traído conocimiento del juez el actor, como ser el pago. Es decir, en un mismo supuesto, en un mismo reclamo, según la actitud que asuma el demandado, se podrá eximir de probar si solo niega. Por eso dice Palacio en el primer párrafo del 377, se establece que quien afirma la existencia de un hecho controvertido debe probar, y quien solo se limita a negar ese hecho controvertido no debe probar. Pero la regla de la carga de la prueba en general surge del segundo párrafo, y en este caso será el demandado el que tendrá que probar el antecedente de la norma, que es que el pago extingue la obligación. Si yo quiero que se aplique como sostengo en mi defensa que pagué, debo acreditar el antecedente de eso, es decir, el pago. Tendré que acompañar el recibo de pago y de ese modo tenerlo por acreditado. Bueno, seguimos con la parte tercera.